que ningún cachallero y sanjuanino me diga que estamos bien. No estamos bien. Está todo perdido y el político menos. El político está pensando en su vida, no piensa en el pueblo. Porque si pensaría en el pueblo, no hubiera permitido esto de la minería. Ahora en este momento yo me siento triste. Triste porque bueno, después de la lucha de mi padre, verlo a él, él tenía una carretilita, se venía con la carretela a hacer sus ventas para llevar su sostén a la familia. Él venía con el tomate, con la sandita, el melón, lo que él producía lo traía y lo vendía. Y se iba con la mercadería para nosotros, éramos chicos. Y eso uno aprende. Yo cuando tuve mi familia chica, también tenía que salir a trabajar para criar mis hijos. Y los crié. Pero gracias a Dios, porque había trabajo. Hoy en día, como le digo, estoy triste, porque ahora con esto de la minería, lo están dejando sin agua. La salud no es lo mismo. La salud para las plantas lo mismo. Tienen sus pérdidas, tienen su dolor también las plantas, porque la están dañando con todo lo malo que están tirando esta minería, las aguas que vienen contaminadas, y qué sé yo, y bueno. Pero hoy en día me duele porque ahora hay una crisis, ¿no es cierto? No es cuento de otro ni del otro. Pero me duele porque vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho porque ya no tenemos la producción. Antes yo, como varios, yo tengo muchos amigos, mucha gente conocida, que hemos ido a trabajar en camiones, en camionetas, en tractores. Yo he trabajado en máquinas, semilleras, en todo. Yo tenía mi familia que criar y decía, bueno, yo me voy a buscar un laburo. Y tenía dónde. Pero hoy el padre que ahora quiera salir a trabajar no tiene a dónde. Porque no hay cebolla, no hay tomate, no hay membrillo, no hay uva, no hay aceituna, no hay nada. La culpa es del tiempo, que la niña, que el niñito, que que el otro. No, pero no decimos, estamos contaminando el ambiente, estamos contaminando las aguas. Y el pueblo callado, eso es lo peor que me duele a mí, porque el pueblo callado, porque los callan con unos regalitos, los callan con una mínima cosita. Aquí así unas tierras sanas, que los viejos iban con el caballito y sembraban y se daba. Ahora tiene que dar vuelta a las tierras con tractor y no es la misma. Mi valle, no es el mismo. De que vamos, ahí tenemos pasto que se siembra y duran 2, 3 años, hasta 4 o 5. Había, ahora no. 1 año, 2, y lo tenemos que reventar otra vez. Y ahora con los caros que está para hacer otra siembra, ¿quién la hace? Eso es lo que me duele del pueblo que va a sufrir. Vamos a tener que pelearlo en las tomas por el agua. Vamos a tener que pelear quizás, si yo hago una huerta me la van a venir a sacar porque el otro va a tener hambre. No va a tener de dónde ir a buscar el sostén que yo lo hice, que mi padre lo hizo, que cuántas familias lo hicieron. Porque pasaban las camionetas llenas de gente a trabajar. Gente que venía de San Juan, mi padre tenía una finquita y después a los años consiguió un camioncito y mi hermano llevaba las cuadrillas, como decían, que venían de Mendoza, de San Juan a trabajar acá. Daba trabajo, Hachar. Díganme si no voy a estar triste yo ahora. Que yo vi de mi hermano, yo siendo chica, él ya siendo mayor, levantándose y sabía que tenía laburo. Que buscaba a la gente, que la llevaba, que la traía, y ya llevaba a otra gente. Y sabía, usted sabe qué contento ver
de las fincas o de las tierras, salir los camiones con cebolla y ahora nada, y nuestro pueblo callado, me duele, y ahora yo lo veo, la siembra no es lo mismo, las siembras están quemadas, bueno, por el sol, por los ondas, le pongamos eso también, pero también tan débiles las plantas, tan débiles, porque le falta la vitamina de nuestra tierra y del agua sana. Ahora la agua no es sana. Que ningún cachallero y sanjuanino me diga que estamos bien. No estamos bien. Está todo perdido y el político menos. El político está pensando en su vida, no piensa en el pueblo. Porque si pensaría en el pueblo, no hubiera permitido esto de la minería. ¿Y tenés esperanza de que se puede revertir esto? No, no, estoy viendo que esto es una vergüenza y es una... Usted entiéndame que estoy triste. Estoy triste por esa causa, porque no le veo como una pizquita que se va a mejorar esto. Si están abriendo más minas y que van a abrir más, ¿qué esperanza?